Bien, mis hermanos, ya estamos ya conectados. Voy a permitir silenciar los micrófonos para poder ya iniciar, como decía, esta reunión virtual en la cual vamos a escudriñar la palabra. Y bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, un cordial saludo. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por estar con nosotros. E igualmente también ya estamos agradeciendo a nuestros hermanos y hermanas que ya también se están conectando a través del Facebook. Así que tenemos estos dos medios, ¿verdad? Que tenemos la bendición de poder compartir. Y bueno, como es habitual, vamos a ir elevando una oración a Dios para pedir su presencia, para que pueda bendecir al expositor y también a todos mis hermanos y hermanas que están en esta tarde conectados. Voy a pedir a mi hermano Mario Arellano, si fuera tan amable, mi hermano, y nos pudieses, por favor, guiar en esta primera oración. Con gusto, hermanos. Buenas noches y saludos. No sé si hay alguna petición. Si hay alguna petición en especial. Yo quiero que oren, por favor, por mi nieto Moisésito, que tiene 9 años, va a cumplir 10. Puede incluir a mi madre, hermano Mario, mi madre Magali, por favor. Bien. Ok, vamos a orar, hermanos. Voy a tener mi video porque el internet está como un poco mal. Voy. Amado Padre, Dios bendito, Señor Dios eterno, omnipotente, omnipresente, grande en misericordia, benigno, y que también sabemos que es justo, que le dará el pago correspondiente a cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho en este cuerpo, Padre. Bendito Dios, te agradecemos porque en tu misericordia nos has adoptado como tus hijos, nos has llenado de grandes y maravillosas esperanzas, permitiste que tu Hijo Jesucristo viniese a la tierra a morir por todos nosotros y nos ha dado redención, nos ha dado esperanza y bendiciones sobremanera, Padre. En este momento, Señor, reunido un grupo de tus hijos por este medio, con el deseo de escucharte, Padre, de poder comprender tu voluntad, de poder recibir las palabras que hoy nos darás por medio de nuestro hermano Néstor, a quien rogamos, Padre, que lo bendigas y lo ayudes a seguir haciendo su trabajo en el Señor y que también lo bendigas a él y a su familia. También por cada hermano, Señor, que está hoy acá y en Facebook, que tu bondad, misericordia se manifieste en sus vidas, tu providencia, y que puedan hallar solución a las diferentes dificultades que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Sabemos, Señor, que tú estás en nuestras vidas, pero queremos expresar nuestra dependencia de ti, Padre. Bondadoso Dios, bendice a los que dirigen esta plataforma. Ayúdanos a todos a seguir perseverando, a todos y cada uno de los que siempre se conectan por acá en esta vía, por las personas que están sufriendo en el mundo, Padre, como en Ucrania, que ha afectado también a hermanos, Turquía, Padre, por ese horroroso terremoto y tantos muertos y tanta destrucción, por países como Cuba y Venezuela, Señor, que por políticas de su gobierno han llevado a las personas a la pobreza. Por Perú, Señor, que ha tenido conflictos. Y bueno, Padre, queremos pedirte especialmente por el nieto de la hermana Doris, Moisés, y por la madre de nuestro hermano Sergio Pino, Magali, Padre. Tú conoces las dificultades que cada uno tiene, que los puedas ayudar, les puedas bendecir conforme a tu voluntad. Queremos darte las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Y bien, vamos entonces a disponernos a poder escuchar ya el mensaje, el estudio, la reflexión. Vamos a poner atención para que cada palabra que se exponga, ojalá nos sirva, como le decíamos al principio, de exhortación, de ánimo y de crecimiento espiritual.
dejamos entonces a nuestro hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, Dios le bendiga. Adelante, por favor. Gracias, hermano. Buenas tardes a todos. ¿Se ve ahí la pantalla mía o no? A ver. ¿Ahí? ¿Oscar? No se está compartiendo. Va. ¿Qué pasó entonces? A ver. Vamos a ver. Compartir. Aquí. Aquí está. ¿Ahora sí? Ahí está empezando. Sí, ahí se ve. Correcto. Ya. ¿Qué es lo que es esto? Esto hay que sacarlo de aquí. Y esto hay que sacarlo de aquí. Lo que quiero presentar hoy día, mostrar más que nada, porque yo creo que la mayoría lo sabe, es lo que es el privilegio. Y había estado buscando allí realmente lo que significa privilegio. Y dice que es la exención de una carga. Dice, a ver, déjeme buscar aquí, porque esto. Dice la exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional. Y la exención significa dejar libre del cargo, ya del gravamen, de la obligación, ¿ya? Y esa la concede una persona que tiene autoridad. En este caso, los cristianos, creo yo que nos deja el Señor libre de la carga del pecado, del gravamen, porque es un pecado, el pecado es algo que agrava como una carga sobre la persona, de la obligación de servir como esclavo, según Romanos capítulo 6, al pecado. ¿Y quién concede eso? La autoridad universal, superior a todo, que es Dios. Y lo hace de forma excepcional cuando la persona oye el Evangelio, cree el Evangelio y obedece el Evangelio. Entonces, dice también otro punto de lo que yo estaba leyendo en los diccionarios respecto de lo que es el privilegio, don o ventaja excepcional y exclusiva de que disfruta una persona. Y nosotros tenemos el privilegio, excepcionalmente, en forma exclusiva, disfrutamos de bendiciones que Dios ha puesto a nuestro alcance. De manera que hoy día, pensando en esas cosas, vamos a ver cuáles son los privilegios que tenemos como cristianos. Vamos a ver que delante de la sociedad en que vivimos, ¿ya? Somos todos iguales, seres humanos, todos tenemos defectos y virtudes, pero vamos a ver que delante de Dios tenemos como cristianos privilegios, ¿ya? Tenemos dones que Dios nos ha dado, espiritualmente hablando, tenemos ventajas excepcionales en comparación con el resto de la gente que no es cristiana y en forma exclusiva disfrutamos de esas cosas. Bueno, aquí dice Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5, voy a leer desde el 4 aquí en mi Biblia. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leíamos el jueves, estábamos estudiando ahí con el hermano Mario y con los hermanos aquí allá en Pan de Azúcar, y después me quedé pensando en estos versículos, en estos dos especialmente. Dice, al que nos amó, y se me fue la mente al texto de Juan 3:16, que ya todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios se manifestó allí en la cruz. El amor del Hijo se manifestó en la cruz para beneficiar nuestras almas, para beneficiar a sus hijos, a los que han oído, a los que han creído y los que han obedecido el Evangelio. Entonces,
tenemos un privilegio que Dios lo quiso para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere gozar de esa ventaja, de ese don, de esa oportunidad, y por lo tanto la rechaza. Pero nosotros, los cristianos, los que hemos oído, creído y obedecido el Evangelio, lo hemos aprovechado y estamos siendo beneficiados con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Y eso es, como decía al comienzo, decía, es un privilegio, ¿no? Que nosotros debemos considerar. Como estaba leyendo aquí, en la pantalla, dice, don o ventaja excepcional y exclusiva que disfruta una persona. Y nosotros tenemos un don, tenemos una ventaja excepcional y exclusiva que Dios da ¿a quiénes? A los que son cristianos, a los fieles, a sus hijos. No cualquiera la tiene, porque no es que Dios no la quiera dar, sino que el mundo, la gente común, no quiere recibirla, no quiere beneficiarla porque pierde otras cosas que valora más que el beneficio que Dios puede dar, el amor de Dios. Entonces, yo creo que es un privilegio tan grande porque alguien tan sublime, alguien tan excepcionalmente maravilloso, ¿ya? Como es Dios, se fije en mi pobre alma, se fije en este ser miserable que ha estado sumido en el pecado por tanto tiempo y que no tenía ninguna opción, ninguna oportunidad de salvar su alma y que su vida era una vida decadente cada vez más. Entonces, yo considero que es un privilegio para mí como cristiano y creo también que es un privilegio para todos los cristianos el contar con el amor de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos responder con amor a Dios? Por ejemplo, dice el texto de cómo podríamos responder, digamos, a esta maravillosa oportunidad que Dios nos da y cómo podríamos mostrar nuestra gratitud a Dios por amarnos tanto y enviar a su Hijo a este mundo para que pague con su vida por nuestros pecados. Dice el texto de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. No hay otra forma mejor porque es lo que Dios demanda. Me acabo de acordar del texto de Mateo capítulo 22, cuando en el verso 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es la forma de responderle una manera de gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros, es amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser. Me estoy acordando cuando digo eso en el capítulo 6 de Primera de Corintios, si ustedes lo recuerdan en el versículo 20, que debemos glorificar a Dios con todo, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. De manera que cuando leo el texto que acababa de ver aquí en Apocalipsis, que dice, al que nos amó, bueno, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a agradecer ese privilegio que nos da de dar su vida por nosotros, de dar su sangre? Entonces, la forma esa es amando a Dios, porque Él nos amó primero, y ahora rindiendo nuestra vida, nuestra alma, a su voluntad. Dice el texto dice, y nos lavó de nuestros pecados. El pecado es una mancha, una inmundicia en el alma de las personas, ¿ya? Y Dios considera que el pecado es algo abominable, algo repugnante, algo asqueroso, algo detestable. Y por lo tanto, cuando estamos en pecado, no podemos asociarnos, no podemos relacionarnos, no podemos comunicarnos con Dios, porque Dios cierra sus oídos para los que no se arrepienten, para los que no corrigen. Y me estoy acordando del capítulo 59 de Isaías, ya que estoy mencionando esto,
Voy a leer aquí en Isaías capítulo 59, el verso 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estamos lejos de Dios, estamos distantes, no tenemos una comunicación, no tenemos una relación, no tenemos un vínculo con Dios, porque el pecado hace la división. Según este texto, dice, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no quiere oír nuestras plegarias si no estamos arrepentidos, si no estamos lejos del pecado. Y dice el texto de Apocalipsis, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos lavó, nos purificó, nos limpió. ¿Sabe de qué me estoy acordando ahora? Del capítulo 22 del libro de los Hechos, cuando dice, Ananías le dice a Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. En el bautismo son lavados los pecados que nosotros tenemos. Entonces, mire qué privilegio. Nos amó, dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros, y en ella son lavados nuestros pecados. Y recuerdo el capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro, a ver si lo tengo aquí, que dice lo siguiente. Disculpe, es capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Y cuando dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos rociados. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, ya en el libro de Levíticos, para cuando se seleccionó a Aarón y su familia para el sacerdocio, para que ellos pudieran estar limpios, purificados, santificados, tenían que ser rociados con la sangre del cordero que se sacrificaba, y sus ropas, y también el Señor mandó que el altar y el tabernáculo y todas las cosas que estaban ahí tenían que ser rociados con sangre para purificarlas. Pues bien, con la sangre de Cristo somos purificados. Me acuerdo del capítulo 1, verso 29 del libro de Juan, cuando dice, Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cuándo los quita? Cuando nosotros somos bautizados y cuando somos purificados con su sangre. En el bautismo se hace efectiva la sangre de Cristo en nuestras almas y purifica, quita la mancha, quita la inmundicia del pecado que hay en nosotros. Físicamente podemos estar muy bañaditos, muy perfumados, muy afeitados, los hombres, las mujeres muy bonitas, todas muy bien vestidas y todo, pero posiblemente el alma nuestra no esté en la condición que Dios quiere. Y para que eso pueda suceder, tenemos que acercarnos a Dios. Y para poder acercarnos a Dios tenemos que estar limpios de pecado. Para eso tenemos que arrepentirnos y decidir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser interior, alejarnos del pecado que nos aleja de Dios, ¿ya? Y para poder volver a restablecer nuestra comunión con Dios, la que tuvimos cuando no habíamos pecado, entonces tenemos que simplemente corregir todo aquello, dejar de pecar y perseverar en los mandamientos de Dios. Dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para mí, este texto habla de dos grandes privilegios y quizás de tres. Primero, que nos amó. Segundo, que nos lavó. Y tercero, que dio su sangre por nosotros. Nosotros necesitamos urgente que alguien viniera para salvarnos del infierno, para salvarnos del caos moral y espiritual en el que estábamos envueltos, lejos de Dios, en el desorden
interior. Entonces, ese que vino fue Cristo. Entonces, para mí es un gran privilegio que Dios nos dio de amarnos enviando a su Hijo, Jesucristo, para que pague con su vida por nuestros pecados, para que seamos lavados en nuestro espíritu, en nuestra alma, y con su sangre podamos ser purificados y santificados. Me estoy acordando del texto, aquí está, mire, me estoy acordando de este texto que está aquí en el 1 de Pedro, capítulo 1, y en el verso 14, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos, perdón, que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, una forma de responder a estos privilegios que Dios nos ha dado es llevando santidad, siendo santos, pero no en algunas cosas, sino, dice el texto, en toda nuestra manera de vivir. Espiritualmente, moralmente, físicamente, todo debemos dejarlo en la mano de Dios para que Él haga de nuestra vida una vida de limpieza, de pureza, que permita que entremos en la presencia de Dios en el cielo. Si no, estamos totalmente perdidos. Yo creo que ahí hay un privilegio grande. Dice el capítulo 1, verso 6. Dice, y nos hizo reyes. Mire qué ventaja tan grande. Usted puede recordar lo que es la realeza a través de lo que dice la televisión. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra. Acaba de morir la reina Isabel, ahora está su hijo como rey. En Holanda también tienen rey, y en otros países. Y gente que está en un nivel superlativo, digamos, desde el punto de vista humano. Ya están arriba, están en la cúspide. No se relacionan con cualquier persona. Sus ropas son de alto precio. Lo que viven y lo que comen y lo que respiran es algo realmente excepcional, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Nosotros no podemos quizás ni acercarnos a ellos porque tampoco es permitido, ¿ya? Pero bueno, ahí están los reyes. Pero nosotros, que según el mundo humano, somos, según como dice el texto de aquí, me estaba acordando en este momento del texto de 1 Corintios, ¿ya? Cuando dice que el 1 Corintios capítulo 1, dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque, dice por la locura de la predicación, porque la gente consideraba que la predicación del evangelio era una cosa sin sentido, una cosa que no tenía pies ni cabeza. Hablaba del espíritu, del alma, ¿no? Y de la salvación, y cómo una persona que murió va a venir a salvar a los que están vivos, y así tanta especulación que había. Entonces, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo necio se refiere a los cristianos, a los que se convierten, ¿ya? Y lo débil también, ¿ya? Porque el mundo tenía una impresión, y todavía tiene una impresión, de que el cristiano es una persona que no tiene nada más que hacer, que no tiene ninguna expectativa de vida, y por eso cree en este tipo de cosas. Entonces, volviendo al punto de los reyes, nosotros estamos reinando con Cristo ahora. Dice que nos hizo el soberano de los reyes, dice, de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Ahora estamos nosotros en un nivel superlativo frente al mundo, frente a la sociedad que es desobediente a Dios. Delante de Dios somos personas excepcionales, somos personas especiales, somos, como dice la Escritura, especial tesoro, ¿ya? Para Dios.
somos algo realmente maravilloso porque hemos oído el Evangelio, lo hemos creído y lo hemos obedecido. Y tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio. Para mí es excepcional. Por ejemplo, mire, me estoy acordando del capítulo 89 del libro de Salmo. A ver si vamos ahí al Salmo 89. Y el versículo 25 parece que es 89. Déjenme ver aquí. Dice así, el verso 7, 8, 9. Dice el verso 20. Dice, hallé a David mi siervo. Estoy leyendo Salmo 89, verso 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, David, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, dice Dios, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, el más excelso. Delante de Dios, David era el primer rey entre todos los reyes de la tierra. Delante de Dios. Como hoy día, nosotros, delante de todos los seres humanos que hay en la tierra, los cristianos, los que reinan con Cristo, están en primer lugar. Son los primogénitos. Los que tienen el primer lugar. Digo esto, ¿sabe por qué? A veces hay hermanos, hay personas que han venido, han oído el Evangelio, han creído, han obedecido y luego abandonan. Abandonan y se pierden todos estos privilegios. Los rechazan. Rechazan el amor de Cristo, rechazan el haber sido lavados y purificados de sus pecados, rechazan la sangre de Cristo, la pisotean, rechazan el reinado con Cristo. A veces la gente aspira y dice, si yo fuera el presidente de la República, si fuera el rey de tal país, si fuera y tuviera tantos poderes como tiene esta gente. Tenemos un poder grande nosotros. Tenemos un poder más poderoso que todos los poderes de la tierra. Y ese está en el Evangelio. Dice el capítulo 1, me acuerdo del verso 16 del libro de Romanos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos un privilegio tremendo. A veces estamos aspirando a cosas materiales, a cosas que están delante de nosotros por los 5 sentidos, porque oímos, porque vemos, porque gustamos, porque tocamos, porque olemos y todas esas cosas, ¿ya? Pero no vemos el valor que hay en las cosas espirituales, que trascienden esta vida, van más allá. Ese es el privilegio que tenemos. Estamos reinando con Cristo. Tenemos un reinado superlativo. El superior, el más grande de todos, el que nadie nos puede quitar. Cuando digo eso, ¿sabe de qué me acuerdo? Me acuerdo del capítulo 10, verso 42 del libro de Lucas, cuando Marta dice a Jesús, Señor, ¿no te da cosa que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué le dice el Señor? Marta, Marta, afanada, disturbada estás con muchas cosas. Dice, pero María ha elegido la buena parte, la cual no será quitada. Una sola cosa es necesaria, dice. Necesario para la salvación. Y tenemos entonces aquí nosotros este beneficio, este privilegio de ser reyes. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes para Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran lo único que podían entrar en el templo de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Los sacerdotes podían administrar las cosas de Dios en el tabernáculo. Y tenían que ponerse sus ropas especiales para entrar allí. No podían beber vino tampoco. Nosotros hoy día tenemos el privilegio, como me estoy acordando del capítulo 2, verso 9 del libro de Primera de Pedro, que dice que somos pueblo, a ver, déjeme, para no equivocarme, el 2:9, somos pueblo santo, real sacerdocio. A ver,
Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense que aquí dice, somos linaje escogido, somos de una casta especial, elegida por Dios a través del Evangelio. Y como hemos oído, creído y obedecido el Evangelio, pues somos los escogidos, somos los elegidos de Dios, y desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a mí me parece maravilloso. Tenemos privilegios ya que no tiene nadie más. ¿Cómo vamos a desperdiciar? ¿Cómo vamos a desaprovechar? ¿Cómo vamos a dejar escapar estas cosas tan maravillosas que Dios ha puesto a nuestro alcance? Estos beneficios para nuestra alma, para nuestro espíritu, y que son para esta vida y para la próxima. Entonces, dice el texto aquí en 2:9 de Primera de Pedro, dice, vosotros sois linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio, verdaderos sacerdotes. ¿Ya? Somos sacerdotes y somos reyes. La palabra real aquí se puede aplicar a ambos, de realeza, de rey, como de realeza de verdad, de verdadero. Dice, nación santa. Mire el privilegio. Pertenecemos a una nación santa, apartada, separada, consagrada, dedicada exclusivamente para Dios, un verdadero tesoro para Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió? Cuando veo este texto, ¿sabe de qué me acuerdo? Me acuerdo del texto de Hechos capítulo 20, verso 7, si no me equivoco, dice aquí en Hechos 27, perdone que lo lleve por muchos textos de la Biblia, pero dice aquí el 20, no, estoy equivocado. No es el 27, es el 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ganó por su propia sangre. Ya hemos hablado de la sangre de Cristo. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Volviendo a Primera de Pedro 9, dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mucha gente hoy día está promoviendo, está anunciando muchas cosas de la vida social, de la vida terrenal, pero nosotros tenemos el privilegio de anunciar las virtudes del ser excelso, por excelencia, por todo el mundo, ¿ya? Que es Dios. Estamos anunciando las virtudes de Dios que están en su palabra, en su evangelio. Entonces tenemos privilegios tan grandes de ser linaje escogido, verdaderos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y nos llamó por medio de qué? Según lo que dice el texto de segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, que fuimos llamados por el Evangelio. Entonces, cuando estoy leyendo este versículo 6, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros somos los que estamos preparados, los que estamos capacitados, los que estamos en condiciones, como Dios quiere, los que estamos purificados, los que estamos santificados por la sangre de Cristo, ¿para qué cosa? Para servir en el sacerdocio, para servir en las cosas de Dios, para adorar a Dios como Dios manda. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. No somos como los atenienses, ¿se acuerdan? En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 22, dice que anunciaban al Dios no conocido. Entre tantos dioses que tenían los atenienses, tenían un santuario para el Dios no conocido. Nosotros tenemos un santuario. ¿Y cuál es ese santuario? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero conocemos al Dios que adoramos y anunciamos sus virtudes y somos agradecidos de Él y vivimos para servirle, porque tenemos el privilegio de poder estar en su presencia,
El día que nosotros partamos de esta tierra, a la presencia de Dios iremos. A mí me parece maravilloso esto. Me parece espectacular, por decirlo menos, ¿ya? De que tengamos todo este cúmulo de bendiciones. Dice, para Dios su Padre, como pueblo de Dios somos especiales también. Me acuerdo del capítulo 30 del libro de, a ver, Jeremías. Jeremías. ¿Dónde está Jeremías? Aquí está Jeremías. Dice Jeremías en el capítulo 30, déjenme leer aquí, por favor. Hoy que está oscura esta casa. Esta no es mi casa, estoy en casa ajena ahora. ¿Ya? Dice, en el capítulo 31 del libro de Jeremías, en el versículo 9, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Fíjese, entonces, este pueblo de Israel, este pueblo de Dios, es el Hijo de Dios, el pueblo divino, el pueblo exaltado, el pueblo levantado por Dios, que también de repente se fue por el camino equivocado, pero dice, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entre los pueblos de Dios en ese tiempo, en la tierra, el pueblo de Israel era el principal delante de Dios. Tenía el privilegio de ser llamado el primogénito. O sea, en la cultura judía, los primogénitos eran los que, cuando moría el padre, tenían el primer lugar en la familia y cosechaban también una doble porción de la herencia. Nosotros tenemos el primer lugar entre los pueblos de la tierra como Israel espiritual, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 16, ya, de ser los primogénitos. Y también me acuerdo ahora del capítulo de Hebreos, en el capítulo 12, dice lo siguiente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, no quiero pasarme la hora, no sé qué hora es. A ver, disculpe. Todavía me quedan 40 minutos. Ya, dice en el capítulo 12, en el versículo 18 dice así, porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Si no, por el contrario, os habéis acercado al monte de Sión, a la presencia de Dios, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿ya? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjese el estándar que tenemos hoy día, el estatus que hemos alcanzado hoy día como cristianos, como hijos de Dios. Estamos en una esfera superlativa. No estamos en el nivel de no estamos en las profundidades del mundo, no estamos sumidos en el pecado, estamos en una relación íntima y estrecha con Dios. Esto es un privilegio que no lo tiene cualquiera, que Dios quiere que todo el mundo lo tenga, pero no todo el mundo lo quiere tener. Y aún a veces muchos cristianos han desechado estos privilegios. Aprendamos, hermanitos, hermanas, a apreciar, a valorar, a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro espíritu, para que podamos tener esa bendición eterna en los cielos. Me estoy acordando un último texto del libro de Efesios, ya ustedes saben, Efesios capítulo 1 y en el verso 3 me parece que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Filipenses, Efesios, aquí está. Sí, me parece que aquí. Entonces, dice
El texto aquí, ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué lo hizo esto? Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todas estas cosas que hemos leído, que hemos visto aquí en la Escritura, son de alto valor. Y no tienen valor hoy día aquí, en esta tierra, sino también en la eternidad. Si las despreciamos hoy día, entonces no las podemos disfrutar en la eternidad. Por eso tenemos que apreciar, valorar y tenemos que conservar con nosotros este cúmulo de bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado. Este día yo quería hablar de estas cosas porque me siento contento, porque me siento feliz, porque siento que Dios se preocupó por mi alma y que dio todo lo que yo necesitaba para tener gozo. Humanamente, terrenalmente, físicamente, tengo una enfermedad, pero espiritualmente estoy sano. Creo que usted también. Si tiene alguna enfermedad, bueno, en el mundo tendremos muchas enfermedades físicamente, pero espiritualmente nosotros tenemos el alma sana, el alma pura, el alma limpia, porque Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, con su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga. Gracias por su amabilidad de escuchar. Gracias, hermano, por el mensaje, por la reflexión. Sin duda, ¿verdad? Nos da ánimo, nos ayuda a entender y a reconocer y valorar lo que tenemos. Muchas veces estas cosas pasan como algo que no se percibe, ¿no? ¿Será porque no lo tocamos? ¿Será porque no es algo físico? Tú hacías como una comparación con los reinados, ¿verdad? Los reyes actuales, claro, están llenos de riqueza, de poder, de cosas, hablemos, materiales, pero están vacíos espiritualmente. A cambio nosotros, ¿verdad? No tenemos esas riquezas físicas, pero deberíamos estar llenos espiritualmente. Sentirnos, como bien dice, ¿verdad? Privilegiados por ser parte de un pueblo especial para Dios y asegurar con de esa manera, ¿verdad? Nuestra llegada al cielo, que es el objetivo que deberíamos perseguir todos los cristianos. Gracias, mi hermano Néstor, por el mensaje, por la reflexión. Vamos a orar a Dios para dar gracias precisamente por este mensaje, ¿verdad?, que hemos recibido. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Pedro Vera, hablemos si tú nos puedes guiar, por favor, mi hermano, en una oración, si fueras tan amable. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día que nos regalaste. Gracias por todas las actividades que pudimos realizar hoy y sobre todo poder estar conectados en esta hora para estudiar tu palabra, para animarnos por medio de ella y tener más fuerza, más poder, más convicción al escuchar tu palabra que realmente tiene poder y nos ayuda a perseverar en este caminar hacia tu presencia. Gracias por el mensaje que nos ha traído nuestro hermano Néstor. Te pedimos muchas bendiciones para él y su familia y por el trabajo que hace en la iglesia, en las congregaciones que visita y la ayuda que nos da a través de sus estudios. Gracias por este medio, por esta plataforma, por todos los integrantes que están día a día trabajando para que todos los días podamos tener un mensaje diferente. Gracias por los hermanos que se preparan también para traer un mensaje por medio de este programa. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que de una manera u otra se pueden conectar día a día en diferentes horarios, con diferentes hermanos, para que podamos estar cada día más preparados y más convencidos de que estamos en el camino correcto. Estamos realmente con la salvación que Cristo nos regaló por medio de esa sangre preciosa. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a los hermanos que están enfermos, que
están con problemas de salud, con problemas de trabajo, luchando día a día también para salir de este camino, para que podamos fortalecernos por tu palabra, Dios, para que nada nos pueda dejar de ti. Todo esto, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Pedro, por la oración. Dios le bendiga a usted y a todos nuestros hermanos también que están conectados. No sé, mi hermano Néstor, si tenemos información de nuestros hermanos en el Facebook. Sí, estuvieron algunos hermanas, la hermana Alicia Zamora, hermana Vanessa Vega Araya, la señora Andrea Beas, Nelly Saburto, y también estuvo aquí, déjeme ver, acá en este otro lado, a ver. Acá estuvo, dice, espérese un segundito. Nelly Saburto, Andrea Beas, sí, los que están, 4 personas. Alicia Zamora, Vanessa Vega, Andrea Beas y Nelly Aburto. Y, Neris Ávila de Cuba. Hola, mi querido hermano Néstor, gracias por tus enseñanzas, te queremos, bendiciones a todos, dice. Eso es todo, lo que tenemos hoy día. Ok, mi hermano, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, hermanas. Antes de cerrar transmisiones, siempre damos un par de minutos para ver si hay alguna consulta o algún aporte, comentario en torno a lo que se ha expuesto esta tarde. Con gusto le podemos escuchar, si solamente me indica, para poder escuchar su opinión, un aporte, felicitaciones, desacuerdo. Hermano Pedro, adelante, por favor. Sí, gracias, hermano. Tenía una consulta, me gustó. En primer lugar, me gustó mucho el tema, porque realmente somos privilegiados, primero al escuchar la palabra y segundo porque la tenemos al alcance todo el tiempo. Depende de nosotros solamente. Hay un versículo que me llama siempre la atención, que se relaciona con Efesios y con Juan. Juan dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el texto que leímos de Efesios dice que somos adoptados hijos suyos. ¿Qué diferencia hay entre ser engendrados y adoptados? Creo que hay una gran diferencia. ¿Me puede explicar un poquito de eso? Yo creo que yo veo, por ejemplo, todos somos, los seres humanos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó a todos. Y perdimos el estatus de hijos cuando caemos en el pecado. Y Dios ¿cómo se llama? Nos trae de vuelta como hijos suyos cuando somos bautizados. Estoy pensando en el capítulo 3, verso 27 del libro de Gálatas, ¿no? Que dice lo siguiente, a ver si lo tengo acá. Dice el 3, el 3:25, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, la ley del Antiguo Testamento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Somos hijos de Dios porque tenemos fe en Cristo, confiamos en Cristo, en su palabra, obedecemos su palabra, y también el Evangelio es llamado la fe de Cristo, ¿ya? Entonces dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o sea, tenéis inmunidad espiritual, ¿ya? Entonces, la diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios está marcada por la obediencia o la desobediencia. Si somos desobedientes, seguimos siendo criaturas de Dios. Pero si somos obedientes a Dios, pasamos a ser hijos de Dios por la obediencia en el Evangelio. No sé si respondo tu pregunta, hermano. Sí, yo entiendo esa parte. Solamente que esa, donde Efesios dice adoptado. Cuando alguien es adoptado, no es hijo, es adoptado. Pero en este caso somos engendrados por Dios. Somos hijos de Dios. Esa era mi pregunta solamente. Gracias. Sí. Sí, dale.
¿Algo más, hermano Néstor? Sí, en relación a la pregunta. Sí, yo creo que somos engendrados porque se sembró la palabra en nuestros corazones. Aquí vamos a otro lado. Y se hace un poquito largo el asunto, pero sí, somos engendrados porque la palabra se sembró en nuestros corazones. Me estoy acordando de Lucas capítulo 8, verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios, la que se siembra en nuestros corazones. Entonces, venimos a ser engendrados, venimos a ser adoptados, hijos de Dios, cuando la palabra es sembrada en nuestros corazones y la obedecemos. Entonces, pasamos a ser hijos de Dios. Eso. Ok, mi hermano. Hermano Ralph, estás indicando por ahí. Gracias, Néstor, por el mensaje. Realmente le cuesta a veces al cristiano darse cuenta la categoría que tiene, que pasa a tener. Como ustedes muchos saben, yo tuve un trabajo diplomático fuera de mi país y para eso me otorgaron un pasaporte especial, un pasaporte diplomático. Y eso me identificaba. Es cuando uno se bautiza y se entrega a Cristo, tiene un pasaporte especial, tiene un pasaporte del Señor, es un pasaporte que pasa a todos los pasaportes del mundo, es la categoría que uno recibe. Como dice ahí en 1 Pedro 2:9, nos hace sacerdotes para su reino y pasamos a ser, como decía el hermano, reyes y sacerdotes, con una finalidad de anunciar el Evangelio. Y ahí está el punto. La finalidad es que recibimos el nombramiento, así como yo recibí un pasaporte para salir de Chile a ir a otro país a cumplir servicio, me dieron ese pasaporte para cumplir una función. Y acá Cristo nos da a nosotros, nos considera a Dios como sacerdotes y reyes y nos da un pasaporte para poder, digamos, predicar el Evangelio. Y como dice ahí en Apocalipsis 1:5-6 que nos hizo reyes y sacerdotes con la finalidad de predicar el Evangelio. Y a veces no consideramos la categoría espiritual que tenemos sobre todas las religiones del mundo. Somos especiales y debemos sentirnos especialmente. Eso es, hermano mío, y gracias por la lección de esta tarde. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Correcto. Correcto. Es así, ¿no? Es una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Mientras uno no lo sienta, no se va, hablemos, a preocupar de ser parte de lo que significa ser un cristiano, un hijo de Dios. No sé si hay otro comentario, mis hermanos, hermanas, algo más que aportar a la exposición de esta tarde. Hermana Doris, adelante. Sí, hermanito, buenas noches. Yo quiero agradecerle a Dios y al hermano Néstor por ese bello mensaje que nos ha traído, todos los versículos muy excelentes, y yo utilizaba bastante, me ha hecho recordar que yo cuando podía predicar en Perú, porque tenía amistades, amigas, y yo les predicaba, lo primerito que les predicaba era, me decían, oye, pero tú no tienes nada que hacer, que andas botando papelitos debajo de las puertas, ensuciando la casa de uno, y eran los folletos que yo llevaba, y salían, pues, y yo le decía, bueno, yo te vengo a hablar de Cristo, de las buenas nuevas te vengo a dar. ¿Qué buenas nuevas? Ni buenas nuevas, me decía. Yo le decía, mira lo que dice acá la palabra de Dios. Oye, pero, ay, me vienes a quitar el tiempo. Mira, tu tiempo va a ser, más tiempo vas a estar ahí arriba, donde Dios te va a llamar cuando tú dejes este cuerpo acá en la tierra, vas a estar más tiempo arriba que acá. Entonces yo le leía que yo predicaba porque el Señor Jesús le mandó a los apóstoles, a sus discípulos, que vayan y prediquen por todo el mundo y a toda criatura. Y bueno, yo quiero que tú no seas una criatura, porque todos hemos sido criaturas, porque venimos de la creación de Dios.
pero yo quiero que seas una hija de Dios, que escuches la palabra de Dios, le decía a mis amigas más allegadas que tenía. Entonces yo le decía que tenía que predicar yo porque era un mandamiento, ¿no? De hablarle de la palabra de Dios. Y ahí ya leía el versículo que dice, el 18, dice, el que crea y se bautice será salvo. Oh, no. Ya a mí ya me bautizó el Padrecito y ya no me bautizo más, dice. Entonces ahí iba yo a Juan 3, donde el Señor Jesús habla con Nicodemo y le leía a Nicodemo. Bueno, y así algunas, una que otra, de 10, creo que una escuchaba. Pero gracias a Dios, ahí estaba, cuando yo veía que prestaban atención, estaba ahí, dale. Me le invitaba a tomar un cafecito por ahí, un lonchecito, y le hablaba hasta que se convertía, y después eran muy fieles en la iglesia, en la Perla, ya en la Perla Callao. Y gracias a Dios, el hermano Néstor me ha hecho recordar también del versículo que dice el Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dios no nos ha hecho cobardes. Así que yo predicaba la palabra de Dios. Acá estoy muy triste porque no tengo a quién predicarles. Ven, no salgo, no tengo amistades, todos hablan inglés. Aquí estoy esperando mudarme a otro sitio para poder predicar la palabra de Dios. Gracias, hermano Néstor, muchas gracias. Ha sido un excelente estudio que nos ha traído esta noche, como siempre. Bueno, hermanito. Bestia, bonito, el estudio muy edificante, hermanito. Que Dios me lo siga bendiciendo. Un abrazo. Gracias, amén. Gracias, mi hermana. Gracias por su comentario y por su aporte. Bien, ya hemos llegado ya a la hora. Queremos dar gracias primero que nada a Dios, a nuestro hermano Néstor y a cada uno de ustedes por su presencia, por su compañía. Si así Dios lo permite, mañana estaremos nuevamente, 20 horas horario de Chile, compartiendo un interesante estudio, como lo han sido todos estos estudios que hemos tenido el privilegio y la bendición de escuchar por este largo tiempo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que tengan una buena noche, una buena tarde, y que el Señor se acuerde también de aquellos que necesitan hoy día de su misericordia y de su apoyo. Hay hermanos que están pasándola muy mal y bueno, esperamos que el Señor les pueda ayudar y bendecir y que tenga misericordia de ellos. Gracias por las oraciones, gracias por su compañía, que tengan una excelente tarde, mis hermanos. Gracias a todos. Buenas noches. hermano. Vámonos, buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Feliz noche, hermanito. Dios le bendiga. No, ya no puedes comer. Saludos al Facebook.